como nos dicen los evangelios, a su muerte fue sepultado muy cerca del Gólgota la misma tarde del viernes, luego de las autorizaciones de las autoridades romanas en un sepulcro. Y fue este sepulcro cerrado por una losa, un sepulcro judío que pertenecía, nos dicen los evangelios, a José. Y esta es una imagen de un sepulcro judío típico, como el que usó Jesús. Pero además nos dice que la mañana del domingo, cuando van las mujeres al sepulcro, encuentran la piedra corrida y el sepulcro vacío. Es el famoso signo del sepulcro vacío. Hemos hablado en otra ocasión de este tema también. Vemos los lienzos. San Juan nos va a decir que este es un signo nupcial de las bodas con la humanidad, con la iglesia, y además ve en esa cantidad de mirra y aloe que se usaba para perfumar las habitaciones, la habitación nupcial en la noche de la luna de miel. Pero lo que nos dicen además los evangelios es que ante las mujeres que van a buscar a Jesús al sepulcro, hay dos ángeles, nos dice Lucas, y les dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y nosotros tenemos que preguntarnos si estamos buscando a un Jesús vivo o a un Jesús muerto. Si lo estamos buscando entre los vivos o lo estamos buscando entre los muertos. Porque circunstancialmente, diríamos, nada es coincidencia, hacia el siglo XVIII, XIX, en el contexto de estas ideologías que surgen a raíz de la llamada Reforma Protestante y de la Ilustración Francesa y de la Revolución Francesa, el comunismo, el liberalismo antes, y ese proceso, diríamos, de secularización creciente, en esta edad llamada moderna, surge un movimiento que toma este nombre, la búsqueda del Jesús histórico, que lo que pretendía era buscar o indagar sobre las Sagradas Escrituras, utilizando, diríamos, los desarrollos de las ciencias positivas, de las humanidades, agnósticas, ateas, y investigar y buscar acerca de la figura de Jesucristo en la historia con los mismos métodos y técnicas que se usaban en las ciencias, en la historia y en las ciencias y en las humanidades. Y entonces surge este movimiento que se conoce con el nombre la búsqueda del Jesús histórico. Es un fenómeno moderno de la modernidad, es decir, que surge alrededor de la Revolución Francesa y ese movimiento de ideologías, movimiento agnóstico, movimiento que deísta, sin un Dios providente, en realidad sin Jesucristo. Esa búsqueda nace con la sospecha como método, que como sabemos surge de la duda metódica. Descartes, se considera que con Descartes empieza la modernidad, y nace cuando esas dudas se extienden a los evangelios y se empieza a sospechar de lo que dicen los evangelios, es decir, acerca de la verdad de los evangelios, acerca de la, diríamos, obediencia que se tiene que tener a los evangelios, o si los evangelios son más una construcción meramente humana, no revelación divina. Y estos, diríamos, investigadores que empiezan a sospechar de los evangelios son los que después van a dar origen a esos tres maestros de la sospecha, de los que hemos hablado en otras ocasiones, a raíz de la ideología de género, la revolución sexual, que son Marx,
Freud y Nietzsche. Pero ahora estamos viendo estos otros maestros de la sospecha que surgen en este contexto de la modernidad. Entonces se ponen en búsqueda del Jesús histórico con tres, entre comillas, temas de interés. Si es que los evangelios transmiten un Cristo de la fe, es decir, una elaboración de fe, o es el Cristo histórico, es decir, si hay dos Jesucristos. Un Jesucristo, el histórico, el realmente existente, que vivió en Palestina, y otro de la fe, que es una elaboración de los apóstoles, de la iglesia, de el devenir de los intereses temporales. Y entonces surge, entre comillas, este campo de estudio de buscar al Jesús histórico. Y se utiliza el arsenal de los conocimientos históricos, de una lectura crítica y científica de los evangelios. Entonces, este movimiento empieza hacia el siglo XVIII, XIX y se extiende, yo diría, hasta el presente, con variantes y con distintos momentos y circunstancias, y vamos a referir brevemente las etapas por las que ha pasado esta búsqueda. Dos grandes antecedentes: Lutero, que tiene una frase cuando es notificado por la Santa Sede de que se retracte de sus herejías. Lutero le va a responder al Papa en este documento de Libertate Cristiana: yo no me someto a leyes cuando interpreto la Escritura, es decir, el libre examen, yo decido, es el hipersubjetivismo, mi criterio subjetivo como verdad. Y otro Descartes, ya no desde el campo, diríamos, teológico, sino desde la filosofía, que en su discurso del método, él dice: decidir rechazar toda tradición recibida. Es decir, él quiere verificar todo. Y él y su razón, su pensamiento es el criterio de verdad. Él decide lo que es la verdad. Es decir, ya no hay una verdad revelada, y entonces se abre todo ese proceso modernista del subjetivismo y del relativismo de la verdad que ya hacia el siglo XX el Papa Benedicto denunció. Este proceso sigue, diríamos, algunas etapas que esquemáticamente se conocen como, en estos cuatro momentos: uno, la vieja búsqueda hacia el siglo XVIII, siglo XIX; luego la llamada no búsqueda, no hay que buscar, no es necesario, es una pérdida de tiempo; y una tercera etapa que es la nueva búsqueda, ya la anterior hacia la primera mitad del siglo XX, previo a las guerras, y la segunda hacia la segunda mitad del siglo XX, en la posguerra, y una tercera que surge hacia los 70, 80 del siglo pasado, siglo XX, ya en el contexto de todo esto que se viene desencadenando desde la revolución sexual, que acompaña el proceso del Concilio Vaticano II, todas las críticas y los cuestionamientos a la moral y la idea de libertad como hacer lo que me da la gana. Veamos brevemente de qué plantean estas etapas y empecemos con la vieja búsqueda. Esta vieja búsqueda se da en el contexto del auge de esta visión agnóstica, entre comillas, cientificista, positivista, que va a llevar que ya con Comte, fundador del positivismo, van a entronizar en plena Revolución Francesa a la diosa razón, retiran de la Catedral de Notre Dame a Nuestra Señora, la llevan en procesión a una prostituta que trabajaba en los cabarets de París, y entonces, en esa visión, entre comillas, rigorista de buscar la verdad,
pero bajo criterios positivistas, solo es verdad lo que yo puedo verificar y yo lo puedo constatar. Y en ese contexto se niega todo lo sobrenatural. Se niegan los milagros, se niegan los hechos sobrenaturales, y en ese momento el Señor suscita la manifestación de nuestra Madre en Lourdes, que justamente tapa la boca de toda esa soberbia de esos profesores, entre comillas, universitarios y académicos que se habían apoderado ya de las universidades con una visión sin Dios. Además, ese contexto de la vieja búsqueda va a generar, adaptar la figura de Jesús al racionalismo ilustrado de la Revolución Francesa. Es decir, solo se acepta de Jesucristo lo que entra en mi cabeza, lo que yo puedo entender. Si hay algo que no entiendo, eso es mitología, eso no es verdad, eso no corresponde, eso es un invento. Y así se empiezan a negar los milagros, por supuesto a negar y a reinterpretar los evangelios a su antojo, inclusive a negar la resurrección como un invento, según lo que habían dicho ya los jefes del Sanedrín y el pago que habían hecho esos guardias. Se actualiza lo que ocurrió en Jerusalén a la muerte de Jesús, pero ya 18 siglos después. Además, esta visión, diríamos, agnóstica, escéptica, de negación de la verdad revelada, se acompaña, por supuesto, de una negación a la autoridad de la Iglesia, que ya había sido desencadenada por la herejía luterana en la llamada Reforma Protestante. Eso es, en resumen breve, la vieja búsqueda.